Hola otra vez. Bueno, este va a ser como una especie de... No sé, creo que esto de hacer videitos está bastante interesante. Creo que hay que hacerlo más seguido de partida para comunicarnos, no aburrirnos, no volvernos locos. Y también para comunicar lo que son nuestras experiencias de vida en el torno a lo que viene a ser el mundo de la historieta. Ariete Pro es mi iniciativa editorial. No es una gran iniciativa, es pequeñita, pero con alto brío. Le ponemos ganas y tratamos de hacer buen cómic. Lo principal es que se hagan contenido de calidad. Y para eso hay que trabajar con mucha gente, con mucha calidad humana y sobre todo con mucho talento y trabajo, porque todo esto se resume en trabajo duro y constante. Por ejemplo, tenemos guionistas, tenemos dibujantes, tenemos autores, tenemos entintadores y voy a comenzar, que apenas se conecte lo vamos a agregar, con una persona que yo admiro mucho. Yo lo considero mi hermano prácticamente, onda, porque él, para los que nos gusta la historieta, como decía en el intro que hice hace unos minutos atrás, eh, conocer, contactar con gente con la que uno tiene como el buen feedback, el buen tino, el buen contacto, de poder tener como esta locura por lo que es la historieta, es muy difícil de encontrar. Si bien es cierto, los dos tenemos caracteres muy disímiles, eso también nos une. Nos une porque, ¿cómo se llama? Porque al ser tan distintos, en cierto modo, nos apoyamos. ¿Cómo se llama? Y claro, él ha sido una persona que yo, como vuelvo a reiterar, admiro mucho. Y aquí tengo con el que inicié todo mi mundo en el mundo de la historieta, que es Cristian Dokolomansky. Así que vamos a poner como un especial de estos videitos que estamos haciendo. Quizás de repente se vuelva normal. No sé, vamos a ver qué dice el doco. Vamos a ver, está conectando. Hola, Hola hermano, ¿cómo va? bien, ¿y vosotros? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hoy día fue un día así como raro, onda, entre que trabajé en la mañana, dije no voy a salir porque me decía como que se me configuró el sueño, Ya. iba a salir temprano a hacer las compras y con salvoconducto y todo, y no, al final no salí, mejor me quedé encerrado, me dediqué a ordenar un poco, preparar las cosas para trabajar un resto más, y más encima me tocó ayudar a mi hermano en unos temas, así que como se llama, he estado prácticamente todo el día acá. Ah, ya, Eh, perfecto. yo estaba explicándole a los chicos como una intro, hice una pequeña intro. Esta es la primera vez que hacemos un video técnicamente como dos cafés a la mesa, una cosa así, pero después de muchos años. Pero 2012, más o 2012 menos. fue, 2000, nosotros nos conocimos el año 2008, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, más o menos. 2008, y fueron 4 años operativos con dos cafés en la mesa, que fue una experiencia bien bonita, onda, nos sirvió a los dos para aprender, onda, de partida conocernos, segundo para aprender y entender cómo funcionaba esta locura que es hacer historieta, y sobre todo en Chile, Sí, pero sí. también nos sirvió para darnos cuenta de que no estamos solos en el universo, por decirlo así. No, es cierto, fue una experiencia hecha en base de la más profunda ignorancia ante cómo llevar una posible web de información, pero que sirvió para justamente ser una especie como de testigo de un resurgimiento del cómic chileno, del cual yo no tenía ni el más mínimo contacto hasta ese minuto, pero que justamente cayó en el momento en el cual empezaron a aparecer editoriales que querían probar a hacer como el nuevo cómic chileno. Y no, fue entretenido estar ahí, fue entretenido aprender durante el camino a tropezones, pero también conocer a harta gente y ya llegar a un momento en el cual uno podía entrevistar o tratar de aventurarse a entrevistar a quien quisiera, ídolos o nuevos talentos. Fue una muy buena experiencia. Sí, fue una buena época, aprendimos harto, salimos harto, nos arriesgamos, hicimos tonteras, ¿para qué andamos con cosas? De repente nos arriesgamos, onda, ponte tú lo de Argentina, ir a Valparaíso, ir a, o sea, donde fuera, donde hubiera algo de historieta, aventurarnos, de repente tú te aventurabas mucho a contactar a autores extranjeros y que te contestaran, que eso era lo más notable, donde aquí, yo no sé cómo diablos lo hacías, Sí. pero lograste contactarte con un montón de gente que en esos momentos estaban en la cresta de la ola o que estuvieron en la cresta de la ola y se mantenían y se mantienen hasta el día de hoy. Nos Sí, sirvió para claro. conocer. Es que llegó un momento en el cual uno ya podía tener un poquito la confianza. Es algo que ahora todo el mundo tiene mayor acceso y va a sonar a batallita de abuelo, pero en ese minuto, del 2007 en adelante, sí había Twitter, sí había otras redes sociales, pero al menos mi profunda ignorancia me negaba la posibilidad de utilizarlos. Entonces, el hecho de conseguir
entrevistas con tal o cual artista, y luego nos envalentonamos y empecé a entrevistar músicos. Era algo que era novedoso. Ahora es algo que uno ya puede verlo, sobre todo porque ahora los artistas ya ofrecen su contenido desde el punto de vista de las redes sociales. Pero en ese minuto era como divertido, era como novedoso y llamaba mucho la atención poder encontrarte que, no sé, un Jimmy Palmiotti, un Dan Panosian, un Will Portasio te podían contestar desde sus tronos allá en el primer mundo a nosotros que vivíamos aquí en lo más profundo y lo más lejano de la civilización, Claro. que era la sensación que uno tenía. Ahora no es así. Ahora no es tanta esa sensación. Pero en ese minuto fue muy entretenido hacerlo y ver que uno se podía hacer cargo de llevar entrevistas, chapurrear su inglés, no caer en el patetismo de un... ¿Cómo se llama este tipo? El presentador del Mucho Gusto. A un Lucho Jara. Como no caer en el patetismo de un Lucho Jara, sino decir, oye, Para- ¿sabes qué? Bueno, pues, No lo vamos a escuchar por un tiempo, por lo que escuché, por lo que caché. sí. Eso Mm. fue. Y eso, también fue un momento en el cual uno podía tratar de dilucidar cómo se hace cómics y básicamente, y eso lo hemos dicho en algunas charlas, que Dos Cafés y una Mesa partió como un atraco a mano armada a aquellos que sabían hacer cómic para nosotros tratar de averiguar cómo ellos hacían sus cómics para que nosotros lo pudiéramos aprender. Luego nos dimos cuenta que con solamente leer, entendiendo el cómic, uno ya con eso ya bastaba, pero es que claro, en ese momento uno no. Al menos Yo en creo esa época yo no. yo creo que el principal norte que tuvimos en ese momento fue como entender cómo funcionaba Chile en cuanto a historieta, que para nosotros era raro, para mí era raro, para ti era raro. ¿Tú cuánto tiempo llevabas en Chile ya cuando Cuando derechamente incursionaste? cuando nos conocimos ya había cruzado en la década. Yo llegué en el 95 y tú y yo nos conocimos en el 2007, ya lleva 12 años. Pero mi contacto con el cómic chileno per se era nulo, absolutamente nulo. Yo no conocía a nadie, ni autores, ni obras, porque mi foco siempre fue los gustos que yo tenía en la infancia, que era completa y absolutamente el cómic de superhéroes norteamericano. Claro, en el caso mío me pasaba algo similar, pero estaba el hecho de que, claro, yo podía acceder a cómic chileno, pero era difícil de encontrar. O sea, de toda mi infancia yo recuerdo muy escasas veces donde yo pudiera acceder a cómic chileno que no fuera Condorito, y Condorito no es cómic chileno en sí, es una revista de chistes. Lo que yo quería era cómic puro y duro, porque claro, Mm, cuando tú ya llegas con, no sé, 12, 14 años y empiezas a pegarte tus vueltas por San Diego, en esos años cuando San Diego era de verdad el centro neurálgico donde tú querías obtener información, y te metías a las tiendas de revistas y de repente encontrabas una revista de cómics que tenía un montón de cómics adentro, como era la CIMOC, como era la Zona ya. 84, y tú te la comprabas y claro, era como, dentro de todo un poco, ¿cómo decirlo? Era como comprar cerveza con una identificación falsa, porque resulta de que de repente muchos cómics eran más para adultos que para chicos. Entonces, claro, yo iba y decía, ya quiero esta revista, y decía, oye, pero esta revista es para grandes. Decía, bueno, y aprovechaba mi estatura para poder decir, no, es que tengo más edad, para poder comprar ciertos cómics, que de repente puede parecer una tontera, pero es la verdad. No siempre se podían comprar ciertas historietas, y claro, yo de a poco me fui haciendo mi colección, y fui aprendiendo y fui entendiendo de que había algo más que solamente de repente Superman. Onda, el primer cómic que tuve fue un Spider-Man que creo que, por ahí me acordaré el número, pero me acuerdo de la trama perfectamente, y Barrabases. ¿Cachai? Eso era para Ya. mí el cómic chileno. O perdón, el cómic chileno y el cómic que podía conocer. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta de que tú podías pasar de ser lector a ser autor? De ser el que recibe el contenido al que lo puede producir. ¿En qué minuto te dio eso? Yo creo Ese que bichito. el bichito nace cuando te dice, cuando tú empiezas a ver que hacen millones de revistas, cuando empiezas a ir a la tienda de cómics. Pues, cuando yo fui por primera vez, ponte tú, a la Crazy of Comics, que estaba en el Interprovidencias, arriba, donde estaba no me acuerdo cómo se llamaba la niña que tenía, una niña crespita. Cualquiera de los que se meta de la época va a cachar de quién estoy hablando. Eh, yo me acuerdo que yo entré y era como, literalmente es como Willy Wonka, la fábrica de chocolates, pero era la fábrica de historietas. Entonces era como, bueno, era un mundo magnífico, lleno de revistas con bonitos, con dibujos, que yo quería leer a toda costa. Pero claro, yo miraba una revista, miraba el precio y hasta ahí nomás llegaba toda mi fantasía. ¿Esa era la Mega Crisis, la grande? ¿Ah? ¿O la original que está en el portal Lion? Porque en un momento hubo la Mega Crisis que igual entrar ahí te daba su poder, era imponente. La grande que te estoy diciendo yo estaba en el Interprovidencia, está donde actualmente, y no sé si sigue funcionando, hay una tienda de chaquetas de cuero. Ah, Y era sí, ya, un, perfecto, la Mega Crisis, sí, la sí. Mega Crazy, y era un local enorme, y ahí está, Era ahí, enorme.
Sí, y el que estaba ahí era Doctor Zombie. Ahí, ¿cómo se llama? Yo conocí a Zombie. También Diego Jordan ya También digo, vendía sí, efectivamente, pero ahí. yo conocí. A Zombie fue el primero que conocí. Ya. No, Zombie, sorry, si estás viendo esto, nos estamos delatando los años. Yo era escolar, tú ya eras adulto. Eh, la cosa es que Era todo legal, ¿no? todo legal. Bueno, y claro, era como acceder ahí. Yo, con las pocas chauchas que lograba juntar, yo vengo de un estrato social medio bajo, nada que andamos con cosas, no se podía llegar y comprar lo que uno quisiera. Entonces, de repente, lograr juntar como de repente Luca y media para poder comprarse una revista era un logro para mí en esos años. Pero me compraba, como no podía acceder a las grandes revistas, a donde yo sabía que después no iba a poder coleccionarlas, podía acceder a comprar las revistas de cómic chileno que afortunadamente dentro de todo eran accesibles. Ya. Ahora, en un momento yo me pego el salto de decir, ¿por qué yo puedo hacer esto? Es cuando de repente ya yo estoy trabajando, ya tengo una profesión, porque en un momento dado, inevitablemente dejas de coleccionar porque no tienes plata, derechamente. O te tienes que preocupar de la universidad. Pero, por ejemplo, un día voy y logro comprar, con mi primer sueldo, logro comprar una revista de cómics, que fue para mí, Ya. y si mal no me equivoco, era un Spawn. Es como la Ya. primera. Es como una vez creo que lo conversamos con el Nico Lorca, era ¿por qué si de repente tú podías elegir entre Diablo y Spawn, por qué elegías a Diablo? Porque en esa época, Oh, sí, me acuerdo de esa conversación. Sí. porque yo no podía coleccionar Ponte tú Spawn porque era más caro. Pero Diablo era una muy buena alternativa porque era de partida era nacional, se estaban arriesgando, estaban haciéndolo. Y decía, viejo, estos tipos fueron y salieron, entraron a competir contra esto. Están compitiendo mi Spawn Ujú. contra mi Diablo. Onda. Pero los tipos se atrevieron y lo hicieron. Y durante muchos años dijeron, no, si Diablo es una copia de Spawn. ¿Dónde? No tenía por ningún lado relación, decía yo. Onda, las historias son completamente diferentes, más allá del tema de medio diabólico. Decía, pero ya, estos tipos fueron y dijeron, voy a, ¿cómo se llama?, hacer historieta. Voy a lanzarme a hacer historieta. Y dije, ¿por qué yo no podría? Ese creo que fue el primer tema que, ¿cómo se llama?, que a mí me llamó mucho la atención de este cuento. La cosa es que, al final, ¿cómo se llama?, dije, tengo que contactar gente. Empecé a buscar. Y por esa casualidad de la vida apareció en estas tiendas de cómics, de repente dije, uno de los dueños dice, oye, sé que estamos organizando algo. Y, pucha, le dije, yo puedo participar como guionista. Me arriesgué, me tiré el salto sin haber escrito un puto guión en mi vida, pero que ya tenía conocimiento, así, un guión serio, así como de entregar un guión, pero ya tenía capacidad de conocimiento de literatura. Entonces dije, puta, weón, ¿por qué no voy a poder yo? Y ahí nos conocimos. Ah, fue en Arte 9. Arte 9. Como No sé muchas, dónde tengo ese cómic. ¿Tú lo tenés lo tengo guardado, eh? guardado por ahí, pero fue una primera y única edición como mucho del cómic chileno. Sí, claro. Claro. Fue curioso encontrarse en esa situación. Yo en ese minuto, yo estaba ya casado y viviendo con Paula en otro departamento que está justamente a 40 metros de acá. Y yo, como éramos recién casados y llevamos poco tiempo viviendo juntos, lo que hacíamos era decorar con aquellas cosas que tenía uno, no teníamos cuadros ni nada. Así que me acuerdo que yo tenía unas páginas de Injusticia, la primera versión de Injusticia que yo tenía dibujada y entintada en un papel súper malo, de tamaño, está en formato americano. Entonces esas páginas yo las tenía en el comedor y un día mi esposa me dijo, oye, ¿sabes qué? Hacía mucho tiempo, hacían 5 años que no dibujaba. Y las tenía ahí porque eran, no sé, un cuadro para decorar nuestro departamento. Mi esposa me dijo, oye, ¿sabes qué hace tiempo que no dibujas? Y yo, sí, ya, sí, bueno, la vida. Y me dice, ¿y por qué no haces algo con estas páginas? Entonces, de ahí me fui a la Mega Crazy y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Se está armando este grupo llamado Arte 9, Comic 9, algo así. Y ahí fue cuando empezamos a hacer las juntas en una cafetería con, entre otras personas, estabas tú. Y ya de ahí ya empezamos a juntarnos más a menudo y todo, pero básicamente tuvimos el mismo bichito en el mismo momento y, y me acuerdo que cuando empezamos a juntarnos, nos juntábamos cada cierto tiempo en el Starbucks de Perú Valdivia. Y Sí, el que ahí estaba por decir. surgió la idea de que como sale caro juntarse en el Starbucks de Pedro Valdivia, Claro. podríamos a tener una conversación de cómo hacer cómic por el caso fallido. Cómic 9 nunca funcionó, no pasó el primer número. Juntarnos para hacer nosotros algo. Y en vez de juntarnos cada cierto tiempo en Starbucks porque sale caro, pues hagamos un blog, ahora que están tan de moda los blogspot. Y, Claro. y ahí salió.
Y, oye, ¿cómo lo llamamos? Y estábamos en una mesa, un café, 2 cafés y una mesa, chao. No soy muy original a la hora de pensar los nombres. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, me gustó y listo, hice un logo y empezamos. Sí, Pero la es idea era simple. empezar a comunicarnos lo que era la historia que Germán quería hacer en su minuto para Comic 9, la historia que yo quería publicar para Comic 9, que al final se llamó Materialidad. Soy diseñador industrial, entonces en ese momento el bichito tocaba. Y, sí, y empezamos a pimponearlo y luego oye, Germán empezó a decir, yo conozco un tipo llamado, un loco que vive en un cerro llamado Diego Toro, que anda con unas boinas. Luego de repente nos encontramos con Marco Rauch y luego empezaron a surgir gente y empezamos a como empezar a conversarlo, lo que no conversamos en una cafetería lo conversamos en el blog. Y luego Exacto. darnos cuenta y recibiendo sugerencias de mi esposa, que es periodista y editora, se empezó a convertir en una pequeña página de información. Eso. Y Oye, espera, funcionamos 4 años. Fue igual dentro de todo, bien fructífero todo. tienes un comentario. Carlos dice, vi el Diablo 1 en mi kiosco habitual y no lo pensé 2 veces. Gran personaje. Me parece que fue una osada intención del cómic chileno de mimetizarse con el cómic norteamericano, ¿verdad? Yo Diablo, lo admito, no lo he leído jamás ni lo compré, ni lo compré en su minuto. Yo era de los que compraba de Spawn, perdón. Bueno, pero mira, en general, lo que era la producción del cómic chileno, en esos momentos, en esa época, estaba pasando como en la época donde yo estaba, donde compré el primer Diablo, me acuerdo que estaba pasando como un pequeño estallido, pero no tan grande como el que vivimos cuando estábamos en dos cafés en la mesa. En esa época estaba Dédalus, de Doctor Zombie también. Y ¿Dédalos Dédalus era sacó una... contemporáneo? Sí, ¿Dédalos era contemporáneo? sí, Dédalo sacó una cantidad de información tremenda, una cantidad de títulos grandiosa. No todos tenían una alta calidad, pero lo principal era que lo estaban haciendo. Creo que ese era como el primer punto. Ya. Ellos desarrollaron, por ejemplo, Rayen, desarrollaron Medianoche, desarrollaron Catboxing. Ahí tú te encuentras con una cantidad de autores chilenos que en esos tiempos tenían incluso estéticas completamente diferentes a las actuales. Estaba a ver quién más ¿Demetrio? estaba. Salem, que era de Mauricio Herrera, que él prometía bastante como conceptos como la historia, como el dibujo, pero después nunca más hubo un número 2. Y era una cuestión bien frustrante, pero lo que sí logró salir fue Rayen, que tuvo varios números, y ahí Zombie nos podría contar después si le quisiéramos preguntar, pero sacó varios números y sacó una novela gráfica que se llamaba Medianoche. Y esa novela ¿Ya? fue la primera novela gráfica de una historieta comercial que yo vi, que es una historia Ya. de detective. Y sé que la historia era bastante buena, man. Era bastante entretenida. ¿Quién le dijo? Pablo Santander. Ya, vale. Pablo O sea, Santander son estaba metido. nombres que todavía están presentes ahora, Exacto. ¿verdad? Ya. Incluso Drake estaba metido en catboxing y la estética de Drake en esa época es completamente distinta a la estética que tiene ahora. Si incluso yo la otra vez, cuando hice la revisión de historietas que tengo de él y de los artbooks, ahí se veían las diferencias de ¿cómo se llama?, de estilo gráfico y se notaba la evolución. Drake tiene una evolución monstruosa gráficamente, una cuestión que impresiona. Es cosa de Ujú. ponerse a reír con calma y te das cuenta que en realidad hay un montón de autores que Juan Vázquez, es cosa de revisar su trabajo, de cómo ha cambiado y la versatilidad. De verdad, una cuestión que con el paso de los años le he ido como tomando más peso y es el hecho de que en Chile hay grandes artistas de historieta. Hay grandes Hola, artistas de Rocco. historieta. Mira, don Rocco. Un saludo, don Rocco. Hay grandes artistas de historieta, como te planteaba, Ya. y creo que mucha gente no los conoce directamente porque nos falta la difusión, nos falta la distribución o nos falta también ese prejuicio, sacarnos de encima el prejuicio de que las revistas de historietas son revistas solamente para niños. Hay muchos autores adultos que pueden, ¿cómo se llama? Lectores adultos que pueden leer una historieta chilena y no sentir que lo están tratando como un niño o tratarlo como una vez escuché un comentario de Mauricio Mar respecto a la Santa Errante que decía agradezco que Germán no trate en el guión a la gente como idiota. Y es una mujer que de verdad lo agradecido. Buen comentario. Buen comentario. Sí, porque mucha gente que dice, no, pero es que voy a contar una historia y es como de superhéroe. No, viejo, no, yo no quería contar eso, ¿cachai? Y hay un montón de otras obras que de repente tendemos a caer en el prejuicio de ¿cómo se llama?, de que son obras infantiles por tal o cual razón. Todos los ¿Ya? autores tienen una forma de contar o querer contar algo. Ahora, ¿cómo lo van a contar? Ese ya es otro tema. Pero lo principal es de que tengan un mercado y que ese mercado lo tome, lo absorba y sobre todo lo disfrute. Ujú. Y después, bueno, después de dos cafés y una mesa,
claro, aparece Sinfonía Sencilla por mi lado y por tu lado tú te lanzas como entintador. Sí, me acuerdo que partí entintando a Rodrigo Campos, no en El Viudo, sino antes en una novela gráfica norteamericana en el cual nos metieron el dedo hasta lo más profundo de la amígdala porque nos ofrecían $150 por página. Y al final no nos pagaron nada. El cómic fueron como 48 páginas que nos tuvieron que tapar para nosotros y que creo que al final nunca fue publicado. Y si fue publicado, pues vale, algún día lo encuentro y lo quemo. Que se llamaba Age of Oblivion. Y ahí empecé a darme cuenta de que me interesaba el tema del entintar. O sea, el concepto de entintar siempre me ha llamado mucho la atención. Era de los que podía diferenciar cuando Mark Silvestri lo entintaba Dan Green, o lo entintaba Steve Leialoha, o Al Williamson, y ahí podía diferenciar qué es lo que aportaba cada uno, y eso me gustaba mucho. Me gustaba saber cuál, o sea, me gustaba identificar qué entintador me sentía con el que me sentía más afín a la hora de interpretar los lápices de un dibujante. Y después de Age of Oblivion me invitaron a formar parte del Viudo y empezamos con el Viudo, que es el libro que yo creo que la mayor cantidad de gente conoce de lo que he publicado acá en Chile. Eso fue un trabajo de como de 3 años para hacer Sí, no un fácil. cómic de 40 páginas. Igual nos lo tomamos con una tranquilidad bastante supina hasta que salió, pero ya para entonces, el momento que ya había salido, yo ya estaba trabajando en paralelo, diseño industrial de día, dibujante, entintador de cómics de noche, y ahí hasta el 2013 que ya decidí lanzarme a ser entintador full time y hasta ahora, 2020, estoy con estas publicaciones allá afuera, la gran mayoría para el mercado norteamericano independiente, pero es algo que me ha servido generar. Necesito consejos de entintado. Para eso estamos, señor Rabart. No te lo vas a creer, tengo en estos minutos, encima de mi escritorio, acá abajo, tengo un montón de pruebas de herramientas que me gustaría mostrarlas, así que si Germán... Aprovechemos, si esta instancia es para que, de partida, conversar Ya, un rato y segundo para mostrar lo que hemos logrado. Tú, como se llama, tú estás en el mundo de las tintas, estás en el mundo, en el área técnica. Yo, como se llama, has sido lo suficientemente versátil. A ti lo único que te está faltando es como empezar a generar obra propia y ya tienes ya con Injusticia. obra propia sí, tengo justicia y tengo un par de proyectillos que los hago más que nada como el día a día me lo produce el trabajo de rótulos y de tintas. En los momentos libres estoy con 3 proyectos, uno es Injusticia y el otro 2 son una novela que Germán me dijo que escribiera y que la escribo también tarde ni nunca. Y una historia de también un cómic chiquitito que también estoy desarrollando, pero más que nada para poder liberar mi cabeza. Mira, a mí últimamente lo he Vale. intentado y me sucede a mejorarlo. Rabat es un dibujante que yo lo tuve la oportunidad de verificar su Ah, sí. portafolio en la última FIC. Él tiene mucho trabajo ya desarrollado, él ha hecho muchas cosas bien interesantes, pero claro, lo bueno es que siempre está con la inquietud de desarrollarse y mejorar. Yo creo que Ya, esta perfecto. es para mostrar a alguien que se ha dedicado a las tintas, se ha dedicado al área técnica del cómic y ha sabido de partida, como se llama, a dar como se llama, un valor monetario a su trabajo, que es una cuestión súper difícil de conseguir. Porque esa es una Sí. cuestión que no todo el mundo sabe, donde tú te tuviste que sacar la cresta, pero ya ahora tú puedes vivir un poco, o por lo menos tener un estándar de, ¿cómo se llama?, de sueldo a través de la historieta. Sí, claro, no completamente todo viene del entintado, pero sí una parte viene de él y la otra parte viene del rotulado. También soy rotulista de cómics. Entonces Claro. la mezcla de todo y cómo se me van cayendo las piezas y se me va armando el puzzle, una semana me dedico a rótulos, una semana me dedico a tintas, entonces ese tipo de cosas me permite mantenerme. Si me permites, voy a lanzarme un poquito porque Adelante. hay veces que me han preguntado qué herramientas utilizo y lo que voy a hablar ahora es más que nada temas técnicos y de herramientas más que de procesos de entintado. No sé si es lo que tú buscas, Robert, pero a lo mejor te puede servir primero saber con qué herramientas yo entinto y a lo mejor después de esto podemos hablar ya un poquito de los primeros fundamentos de entintado o lo dejamos para otro día, sí, depende de lo que diga Germán. Voy a tomar el celular, voy a poner la Dale. cámara. Ya, les cuento. Este es el tipo de trabajo que yo desarrollo a nivel de entintado para el cómic norteamericano. Esta es una página de un cómic llamado Cosmos que publica la editorial Advent Comics.
que es básicamente una serie relacionada con un gran crossover entre editoriales norteamericanas independientes, por lo cual personajes son de distintas editoriales. Acá el dibujante es un tailandés llamado Dodi Eka, creo que es de Tailandia, y yo hago las tintas, ¿ya? ¿Cómo las hago? Bueno, yo por lo general lo que me ha permitido trabajar estos años es identificar qué herramientas me sirven y cuáles no. No utilizo todas estas herramientas a la hora de hacer esta página, utilizaré 3 o 4, pero siempre he podido trabajar, estos años me han permitido asesorarme en qué tipo de herramientas me conviene utilizar para según qué cosas. Por lo general, bueno, partamos con la tinta. Tengo tinta negra, que son estas de acá, y tinta blanca. La tinta negra, obviamente, la utilizo para delinear, etcétera, y para sombrear. Y la tinta blanca, por lo general, la utilizo para detalles. Vamos a ver si se ve algún detalle acá, como por ejemplo los de los ojos, ¿cachai? Algún detalle del ojo para generar mayores efectos de luces y sombras. Para delinear, la mejor tinta que yo he utilizado a los años, con todos los años que he utilizado, partí con esta, con la Speedball Super Black. Hay una que es Ultra Black, que es bastante buena. Esta, con el tiempo, me he dado cuenta de que no es tan negra, no utiliza efectos, puntos negros, como por ejemplo un negro completo, como puede ser este. También utilicé esta recomendada por un entintador de DC llamado Jonathan Glapion, que es la Suming de Kuretake, pero a mí no me gustaba mucho la plumilla. Para entintar con ella tardaba mucho en secar, por lo cual los desastres estaban a la orden del día. Luego también he estado con la Higgins, que es esta de acá, que esta la utilizo en este gotario, en este vasito, para poder rellenar zonas de negro, pero con la que utilizo y con la que después de 2 años me he dado cuenta que es la mejor para mí al menos, es esta, que se utiliza para los tiralíneas, es la Ultra Draw de Rapidograph. Es buena porque es flexible, seca rápido, te permite unos trazos delineados muy finos, como por ejemplo acá o acá. Para churar, me refiero, no para churar, para hacer feathering, que es las zonas de paso de blanco a negro. Estas liñitas de acá es perfecta y la utilizo en este gotario, la tengo acá, porque igual se utiliza en una tinta para radiográfico, por lo cual hay que pescarla acá, colocarla acá y utilizar. ¿Qué utilizo para delinear? Utilizo 2 cosas. Plumilla, que es esta, que cuando uno trae... Yo soy de la época de los 90, de la época de Image, y yo veía los trabajos de Scott Williams y decían que era el rey de la plumilla, y un día me lancé y dije, voy a intentarlo. Si quiero ser como él, tengo que intentarlo. Esta se llama Hunt 102. Que es creo que la marca es Speedball. No la he encontrado en Chile, o cuando la he encontrado por unidad. Y yo utilizo unas cajas que vienen de a 20, por lo cual esa la mando a traer de afuera. Esta es la mejor plumilla que me ha permitido hacer una línea fina delineada, como puede ser, por ejemplo, y con cierta modulación, como puede ser esta. Si os dais cuenta, tengo una línea acá presiono un poco, y me genera esa modulación. Es bien entretenida el trabajo que te permite la Jun 102. Y también utilizo pincel, también, para delinear o para generar trazos un poquito con mayor expresividad, como pueden ser estos. Ahí tengo 3 tipos de pinceles. Todo esto os estoy diciendo que ha sido después de años de probar. Vosotros podéis tener vuestras mismas experiencias. El primero es este, que es el famoso Winsor & Newton Series 7 de... No, perdón, me equivoqué. Este es el Rafael Kolinsky 8404. Muy bueno, de pelo de Marta Kolinsky. Luego está el famoso Winsor & Newton Series 7. Este es grueso, número 2 creo que es este, que aunque parece que tiene una punta bien gruesa, permite hacer unas líneas muy finas. Y un descubrimiento que sí está en Chile y os va a servir harto, es de un pelo muy largo, que es el Kuretake Mangaka, que está en casi todas las librerías de arte chilena. Y luego ya cosas más gruesas son pinceles Kuretake Sumi, que es para hacer caligrafía japonesa. Yo esto lo utilizo para hacer brutalidades con más expresivas, como, disculpen el mareo, como por ejemplo, expresiones artísticas como mucho más gruesas como esa, ¿cachai? Eso es lo que suelo utilizar. También muchos autores chilenos, o muchos colegas, utilizan los Pigma, Esos salieron muy buenos. Lo estuve probando, estuve jugando el otro día.
Y salieron bastante, bueno, yo dibujo nada, pero como sea, cuando me gusta dibujar, onda me lanzo simplemente. Y salieron muy Es buenos, muy bueno. fáciles para trabajar. Es muy bueno, es relativamente barato considerando el valor de las otras cosas, que son, algunas son bastante carillas o difíciles de traer porque son del extranjero. Este es bastante bueno y es muy recomendable. No te permite hacer líneas moduladas, pero eso tú la puedes inventar un poco haciendo como, primero hago una línea por acá, luego hago una línea por acá y relleno. Sí te permite hacer eso. Diego Toro utiliza mucho esta herramienta y él creo que es un gran estratega de esta misma herramienta. Yo creo que es bastante interesante. Y ya, bueno, para otros detalles, como por ejemplo este efecto de Kirby Crackle que tengo acá, pues nada, utilizo este, ¿cómo se dice? Este scripto para pizarra con la punta mordida por mi perra y luego le coloco un poco de tinta blanca o corrector para hacer estos mismos efectos como del Kirby Crackle de Jack Kirby. ¿Cachai? Como tinta blanca, el problema es que para que encontrar una tinta blanca es difícil, pero en Chile yo he encontrado esta que hasta hace unos años yo me la traía por internet, pero la he encontrado en Chile, en la Cromañón, Cro algo, no me acuerdo el nombre de la librería. ¿Dónde La está? ¿Pero tengo ahí, dónde está? Para que te hagas una idea, para hacer una idea. está en Providencia, pasado Pero Valdivia, al lado de un Alfa Print. Vale, ya ¿Ya? para hacer una referencia por lo menos de la idea de cómo por dónde Esta, está. para mí, esta tinta blanca es buenísima para generar. Cromarty, ahí indica Juan Animator, dice Cromarty se llama la. Cromarty, exactamente, Cromarty, esa es. Para hacer este tipo de efectos, esta tinta es buenísima porque me permite también trabajar con plumilla. Por ejemplo, tengo esta plumilla blanca, una plumilla cualquiera, pero que tiene una buena punta. Creo que esta es la Esterbrook 332, pero no estoy seguro porque la tengo hace mucho tiempo y ya se me olvidó de dónde la había sacado. Y ya, bueno, lo típico que hacen los tintadores locos, como el cepillo de dientes para la tinta blanca, la tinta negra, la cuchara para hacerme los chutes de heroína. Y, y esto que es una especie de brush pen, pero de tinta blanca, que igual no es perfecto porque la tinta es muy espesa, entonces me sirve para algunas pocas ocasiones. Cromarty, exactamente. Cromarty es re buena porque he encontrado bastantes cosas de ella, sobre todo en Cromarty yo he encontrado el pincel Kuretake Mangaka, obviamente están surtidos hasta las orejas de los Pigma Micron para manga, y en cuanto a tintas, el único lugar donde yo he podido encontrar esta está justamente enfrente, pero al otro lado de Providencia, en una que se llama Arte Papel, que era la única que traía productos Rapidograph, donde está mi tinta favorita, y mi última adquisición, que es esto, que son tengo 3 de estos colinos Rapidograph que me permiten hacer dibujo técnico, que los encuentro mejor que los clásicos Rapidograph que utilizábamos en el colegio para hacer los Rotring para hacer dibujo técnico. Lamentablemente, Arte en Papel ya no trae esto. Así que tuve que habituarme con las últimas existencias porque realmente igual no gasto mucha tinta en cada página, pero sí me echaré uno cada 10 páginas. Entonces, igual es un tema que necesito, ahora sobre todo con la contingencia que tenemos, necesitamos estoquearnos de material para seguir trabajando acá y no salir a buscar. Cuéntame, loco, una consulta, esto ya viene en el ámbito profesional. ¿Tú cuánto más o menos cobras por una página de tintado? Muy buena pregunta, ñatito desgraciado, que decía, buena pregunta. A ver, yo partí cobrando mi primer trabajo para el mercado norteamericano, cobré $5 por página. Y lo hice simplemente porque necesitaba portafolio. Fue para una editorial que era básicamente la editorial de una tienda de cómics, como la hace Chasama ahora, pero de Sacramento, California. Ahí cobré $5 por página y para hacer portafolio. Ahora estoy en 60. Cobro $60 por página y hay veces que uno tiene que regatear porque de repente, mira, en junio la revista Heavy Metal va a publicar el número 299 de la revista Heavy Metal. Y como ellos trabajan con un valor completo por página, yo tuve que rebajar mi page rate de la historia que vamos a publicar en el 299 de Heavy Metal para poder participar yo.
hostia, pues vale, obviamente voy a bajar mi page rate, pero salgo en una historia de heavy metal que está lista desde hace un montón de tiempo y que justamente por el tema del coronavirus, pues han aplazado, de haber salido en abril, ya no salió en mayo, ahora se espera que salga en junio. Entonces, claro, Ya. por lo general trato de que mi page rate sea ese, 60. Es un page rate que lo llevo manteniendo como un par de años. Y hasta el minuto no he podido optar a más en cuanto a mayores valores porque es algo que cada vez menos hay trabajo para entintadores. El concepto de yo, un ser vivo, entintando el trabajo de otro ser vivo, no es rentable para las editoriales. Entonces, poca gente, pocas editoriales o pocos equipos creativos consiguieron un entintador, pero aquellos que lo contienen, que lo manejan, pues igual se pueden organizar. De hecho, mis mejores trabajos de tintas los he hecho con gente que sabe apreciar el concepto del entintado. Por ejemplo, he publicado... Sinover. Está al revés, seguramente estáis viendo al Sí, revés. Sinover. Sinover es una miniserie de 7 números que publicamos en la editorial Scout Comics entre el año 2018 y 2019 y que el dibujante es un alemán llamado Ralph Singh. Y con este logo hemos hecho buenas migas porque nos hemos podido habituar bastante bien entre lo que él partía haciendo unas páginas absolutamente detalladas hasta el último. Yo básicamente lo que hacía era calcar. Palabra de niño Jesús. Y al cabo después del primer número, él empezaba ya a tirarme casi más hasta bocetos y las últimas páginas de los últimos números eran casi, no figuras de palitos, pero luces, sombras, valores, texturas, etcétera, las hacía yo. E incluso los primeros números yo los hice en digital y posteriormente ya me envalentoné y hace ya varios años que le estoy trabajando de forma tradicional. Publicamos un cómic, un especial para la última Comic Con de Nueva York y ese especial lo hice en tradicional. Y cuéntame, Doco, ¿cuántas páginas llevas ya en tu carrera profesional como entintador? Podríamos también hablar un poco de cuántas páginas has rotulado, porque también son todos apartados, tanto el aspecto técnico de la tinta, de la página finalizada, y también del rotulado. Y no sé si acaso también te ha pasado de que has tenido proyectos donde... ¡Oh! ¡Todas estas! ¿Y eso también es rotulado o solamente has estado en el aspecto técnico del estilo? No. A ver, y todas estas son... que deben ser... Ahí deben haber unas 200 o algo así. Son páginas que he hecho para distintos cómics a lo largo de los últimos años. Pero la gran mayoría de mi trabajo ha sido en digital, en tinto digitalmente, por dos motivos. Primero, porque a veces el page rate no te da para invertir en todos estos materiales que os he mostrado y hacer un cómic, por lo que hago en digital. O también el tipo de arte del dibujante me dice que yo lo puedo enfrentar mejor en digital. En digital, debo ver, no sé, acabo de terminar con Nitrox y Cote Carvajal Inmuno, y eso fueron 104 páginas en un año. Harto. Sinover fueron 7 números, 7 por 20, 140, que también fueron como en un par de años. Entonces, claro, no tengo un conteo de la cantidad de páginas que he hecho, pero ha sido un trabajo constante de los últimos 7 años que debe estar en, no sé, si le pongo un número, 500, 600, 700, no sé. La verdad es que no sé. Es bastante el trabajo que has dedicado para el mundo de la historieta. Y sobre todo porque, mira, tú encontraste un rumbo muy bueno. Yo te encuentro sumamente valiente. Bueno, desde mi posición, tú sabes que yo también soy diseñador industrial, pero mi área es la metalmecánica, estoy metido en el mundo de la minería. Entonces, si bien es cierto, tengo una estabilidad laboral en estos momentos buena, o sea, en estos momentos con todo, incluso incluyendo coronavirus y todo el tema, estoy bien posicionado. No me han dado ninguna señal de que me vayan a dar la PLR, porque de verdad estamos con mucho trabajo. Bien, pues, aprovecha. Yo estoy tapadísimo, incluso con trabajos particulares. En la mañana, no sé, pues hoy día, como me quedé dormido para ir a hacer las compras que quería hacer, dije ya, vamos a poner a trabajar y terminé un plano en 3 horas. Y como se me dejé eso listo y tengo que hacer 3 más.
pero eso lo voy a sacar rápido, hacer una cuestión que yo la tengo armado, modelado en 3D, ¿cachai? Entonces yo sé que esto es así, 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 saco la pista, los pesos, ahí está tu material, compadre, ponte a fabricar, ¿cachai? O sea, y, pero tú fuiste súper valiente, yo te reconozco eso y mucho, porque a mí me habría encantado, de verdad, en un momento dado, haber tenido un cambio de vida, porque el tuyo fue un cambio de vida bastante violento, pero también muy valiente, pues, bueno, porque te arriesgaste a hacer historieta. Y fue, de verdad, uff, bueno, yo creo que, ¿cómo se llama? Yo, habiendo partido de Ariete, que es una editorial, y es cierto, es harto trabajo, pero lo tuyo es el día a día. Yo, ponte tú, puedo ir y decir, sé que una semana no voy a trabajar en Ariete, puedo estar parado un rato. Con esto del coronavirus, puedo estar parado un tiempo, puedo dedicarme a una X cantidad de horas en el día, pero tú le dedicas el 100% de tu tiempo, y esa weá es súper valiente. Y es una cuestión que de verdad a mí me cuesta. O sea, yo me trato de imaginar el escenario y lo que le debe pasar a la mayoría de los dibujantes creativos en Chile, que los papás les deben decir, bueno, no, esa weá no da plata. Pero tú encontraste el foco, encontraste cómo llegar a volver monetizable tu trabajo y destacar, weón. Porque yo creo que en este momento, independiente de que tú digas, ya no, pero tú eres uno más. No, en este momento para la editorial que hace Sinover, weón, tú eres el tintador de Sinover y eres un gran tintador. ¿Cachai? Y quizás para otros más también es el tipo que, oye, el tipo de Dogolomansky de verdad está haciendo una buena pega. Y es un hueón respetable y un hueón considerado, ponte tú, necesito rotular, llámate a este hueón, porque sabe hacerlo. ¿Cachai? Son detalles que de repente la gente no logra medir, no logra dimensionar. Y esa hueá es importante, porque incluso a ti ahora, dentro de proyectos que se están haciendo de editoriales chilenas, te llaman. ¿Cachai? No es como que, no, este hueón sabe hacer la pega bien. No, oye, el doco es bueno. Bueno, para el tema de rotulado, sí. Últimamente he tenido la suerte de que me han llamado de 3 proyectos distintos, 4, y posiblemente ahora un quinto, relacionados directamente con cómic chileno, y realmente me hace bastante ilusión porque hasta el minuto solamente había rotulado algunas cosas que me había pedido Germán en plan, oye, ayúdame, estoy corto de tiempo, para Ariete, por lo cual me enorgullece harto ver que en el incipiente y creciente mundo del cómic chileno ahora están saliendo proyectos o van a salir proyectos con mi aporte, con mi granito de arena, y eso me enorgullece harto, sobre todo porque son libros y novelas gráficas de quienes para mí son gente que yo admiro mucho. Y me enorgullece mucho trabajar con grandes colegas que admiro, pero también amigos. Yo un día próximamente yo creo que te voy a pedir ayuda, o no te voy a pedir ayuda, te voy a pedir clases. Bueno, por supuesto. ¿Cómo se llama? Te voy a pedir clases porque tú tengo que rotular y tengo que mejorar mi rotulado. Yo rotulo, el doco lo sabe, pero hay cosas que todavía me faltan. Porque tú vas a hacer onomatopeyas en Illustrator, no sé hacer bien. Pero lo que es el rotulado de poder colocar los diálogos, creo que tenemos una buena posición, sé colocar, sé armar bien una página. Pero me faltan muchos detalles y el doco, tú me puedes enseñar. Probablemente le voy a pedir clase y el doco me ha dado como una hora de clase, y veamos cómo sacamos esta cuestión. Sí, no, claro, o sea, de hecho la gente sabe, yo tengo 2 cuentas de Instagram, una que es DocInks, que es por la que estamos hablando ahora, que es donde subo temas de cosas que dibujo en tinto, mis perros, o ahora estoy subiendo guitarra. Muy bien. Y Doc Letter Comics, que es donde yo subo las cosas relacionadas con rotulado. Claro, o sea, si alguien necesita algún consejo, sugerencia o algo así, no tengo ningún problema. De hecho... No te extraña que te busquen para hacer clases online. Ojo con eso. Ya, no, yo feliz, sobre todo con el... Disculpa si la silla suena mucho. No, tranquilo, no hay problema. No, yo encantado porque creo que cada vez más se está haciendo más cómic y a veces siento, y esto no es una crítica velada a las publicaciones de acá o de afuera también, pero a veces siento que cuando uno dice que el pollo se quema en el horno o que estaba todo listo pero en la última parte del proyecto se echa a perder, a veces siento que hay cómics muy buenos que se publican, pero que el rotulado, al menos ese es por mi ojo crítico con los años que he trabajado haciendo esto, pero como que se pierde mucho. Como que encuentras una falta de ortografía, o un globo mal ubicado, o que ves los efectos de sonido que son demasiado clip art. Entonces, ese tipo de sensaciones que me generan que está todo perfecto, pero como que lo dejaron estar en la etapa del rotulado y al final es lo que permite vincular lo que cierra el cómic. El cómic lo escribes tú, lo dibuja
Nitrox, lo entinto yo, lo corea el Coté, pero si el rotulado no está puesto con el mismo nivel de cuidado y cariño, como que para mí me invisibiliza el resto del cómic, si veo un mal rotulado. Eso es ¿Cachai? verdad. Eso es verdad. Puta, el Arite le ponemos hartas ganas, tú también le he puesto hartas ganas para que llame la atención, que sea llamativo el rotulado, que como se llama, que toda la obra sea uniforme de calidad. Y eso es una Mm. realidad, a mí me lo han dicho. Se ve de calidad, se ve profesional. No se ve una cuestión como un poco al lote, que de repente han notado mucho en otros títulos. No la idea de apelar, pero claro, inevitablemente hay un montón de, ¿cómo se llama?, de títulos que tenían para darle, tal como dices tú, un buen final, pero lamentablemente como que se cayeron en esos pequeños detalles que son importantes, que pueden parecer muy menores, pero que son muy importantes para el lector. El lector tiene que llegar, tomar la obra y decir, quiero leerla de nuevo, quiero verla, quiero revisar todo otra vez, quiero ver más. Y eso tiene relación con un buen producto al final de la obra, ¿cachai? O sea, al final de todo el proceso de producción, cuando tú ya compras la obra, yo quiero más. Ese es como el objetivo final. Ahí Valentina dice, el cómic transforma la prosa en un elemento visual. El rotulado es esencial. Y tiene razón, Sí, es Valentina. verdad. De hecho, a mí, las veces que me han preguntado por rotulado, yo a veces lo ejemplifico de la siguiente forma. Para mí, rotular es como es la parte como más actoral del cómic. ¿Cómo me refiero? Cuando yo estoy rotulando y de repente siento que hay un balazo, para mí el balazo es un acto dramático que puede cambiar la vida de un personaje. Entonces tiene que ser no escrito con Comic Sans y puesto así, ¿cachai? Sino que tiene que ser algo llamativo. Si alguien grita, tiene que gritar como de lo más profundo. Y cuando yo de repente coloco un grito, hasta yo como que me dan ganas de gritar porque es algo que yo lo absorbo y para mí es el efecto actoral kinestésico de decir, oye, ¿sabes qué? Necesito expresarlo y por eso es importante que tampoco me pase de largo y al final llame demasiado la atención el rotulado y opaque el resto de las cosas. Yo creo que si puedo dar una recomendación a aquellas personas que están partiendo, que les gusta hacer cómic o que a lo mejor no consideraban que el rotulado fuera algo importante, de la misma forma que el guionista y el dibujante se van pimponeando las ideas de las páginas, cuando el dibujo, la tinta, el color esté hecho, el rotulado también tiene que estar discutido por el equipo. No es cuestión de que a mí me pasan el cómic hecho, yo lo rotulo, lo envío. No, tiene que haber feedback. Por ejemplo, ahora en Inmuno, los 4 primeros, o sea, los 4 números que forman parte de la historia han sido pimponeados 3 veces. ¿Cachai? Primero hice un diseño rotulado, este tipo de diseño de globo, esta tipografía para los personajes, esta tipografía para los captions, etcétera, y este tipo de efectos de sonido. Y aún Claro. así fue aprobado y posteriormente hicimos un pitch, primer número, rotulé el primer número, me llegaron algún feedback. Dice, Steve Reinhardt dice, se acaba de recordar, he notado un odio enorme a Comic Sans. ¿Qué fuente se recomienda usted? Ya, bueno, cuando hacía clases a los colegios, al proyecto de, ¿cómo era? Enlaces, Chile, enlaces, ¿no? enlaces. Siempre hacía la misma talla de que básicamente iba a eliminar y romper o iba a ponerle un cero al alumno que me llegara algo con Comic Sans. Comic Sans no se utiliza para rotulado. Y le explicaba lo siguiente a los alumnos. Comic Sans fue un proyecto desarrollado por Microsoft de tal forma que fuera estudiado y que potenciara la lectura en aquellos lugares del mundo donde no hubiese un alto índice de, ¿cómo se dice?, analfabetización. Entonces, la Ya. gente que en aquellos lugares donde no había mucha gente analfabeta y no sabía leer, Microsoft desarrolló Comic Sans porque tiene un tono y estilo como agradable para que la gente lo vea, tiene un toque infantil. Pero que se llame Comic Sans no significa que sea para cómic. Entonces, yo no utilizaría Comic Sans para rotular. Es una ironía bastante rara. O sea, oye, hicimos un rótulo, un tipo de letra que perfectamente podría funcionar en esto, pero la gente que trabaja en eso dice, no, no lo usemos. ¿Cachai? Es que, claro, cuando de repente uno va al consultorio, por ejemplo, y hay algún mensaje en el departamento de farmacias sobre algún medicamento y está escrito en Comic Sans, yo lo veo y me da tiritones. Pero en realidad cuando se utiliza, y se utiliza conscientemente, es para a potenciar la fácil lectura del mensaje, sobre todo en aquellos lugares, por ejemplo en África se implementó mucho el Comic Sans, para aquellos lugares donde no había un enorme índice de analfabetización. Infantismo. Vale. Quitado eso de lado,
Yo utilizo un porrazo, tengo un catálogo de como 100 fuentes distintas para hacer cómic. Pero si uno está partiendo, yo recomiendo seguir a un rotulista que se llama Nate Piekos y su Twitter es Blambot, B larga L-A-M, B larga O-T, que en su página web, que es blambot.com, tiene una serie de fuentes que él ha desarrollado para hacer cómic. Algunas son de pago y otras son gratuitas. Yo recomiendo que los que quieran partir rotulando y que hayan desinstalado previamente Comic Sans en su computador, vayan a esa página y bajen las mejores fuentes que puedan encontrar. Tienen referencias, textos de referencia, cómo es la tipografía, si tiene tildes o si no tiene tildes, porque eso hay una gran diferencia. Hay muchas tipografías que no vienen adaptadas para el lenguaje, para el español, con tildes y otras cosas. Eso, recomiendo utilizar las Blambot. También recomiendo la Anime Ace, es bastante utilizada a nivel general, es una buena tipografía que es la que hemos utilizado para todo lo que es de Beyond Reality Media. Esa es una muy buena tipografía para empezar trabajando. Ya una vez te hayas sentido más cómodo y quieras utilizar tipografías que vayan más relacionadas con personajes, por ejemplo, no puedes utilizar Comic Sans para un personaje que es de Punisher, Claro. porque te infantiliza un poco el personaje. Quieres utilizar algo como más más como monstruosa. Correcto, son muy marcados. Claro, ya desarrollas tu propio catálogo. O sea, yo tengo unas gratuitas obviamente uno tiene miles de gratuitas, pero de pago, que es la que utilizo para trabajar, deben ser unas 80 o unas 100. Porque también no es por el hecho de utilizar de pago significa que sean mejores, pero sí están mejor desarrolladas esas fuentes, sobre todo para separación de letras, el kerning, o para tecnología inteligente, que es para el cómic norteamericano, cuando uno coloca la I latina suelta, la tipografía inmediatamente te la transforma en I latina mayúscula para hacer el pronombre yo en inglés I. Claro. No, hay muchos detalles que tú acabas de soltar acá, puta, que si no tomaron nota, de verdad se la están perdiendo, porque tú diste un montón de datos muy buenos para poder desarrollar cualquier clase de iniciativa comiquera. Si tienen preguntas, yo no tengo ningún problema, escríbanme, tenéis mi Twitter, mi Facebook, mi todo. De todas formas, mi apellido es bastante reconocible, pero ya con Doco me podéis encontrar. Si tenéis preguntas relacionadas con rotulados o entintado, papeles o tintas, o libros para leer y cómo partir, los mejores libros de cómo partir para rotular o entintar, no hay ningún problema, yo encantado. Aprovecho de hacerte una pregunta que me hicieron el otro día. Injusticia 3. Cada vez que salgo online, me hacen la misma pregunta y eso me hace mucha ilusión y también me da mucha vergüenza. Injusticia 3 está en proceso. No he sido culpable yo del COVID, pero desde el punto de vista de injusticia lo agradezco, porque igual me ha dado tiempo para empezar trabajando. Ya estoy revisando el guión, porque como algunos saben, Injusticia yo lo creé el año 95 cuando llegué a Chile. Y el guión está hecho, el dibujo está hecho, pero era un dibujo de yo del año 95. ¿Ya? Y bueno, ya he empezado a revisar el guión de la tercera parte, el tercer issue. Va a ser un issue más largo. Va a ser la conclusión de la historia. Y ya de qué forma lo voy a redibujar. Así que yo creo que de aquí a este FIC lo dudo, si hay FIC en septiembre, pero por ahí 2021 va a estar. Lamento mucho la demora. Bueno, lo pero... interesante es que Justicia es tu marca, es tu propiedad. Eso es un detalle importante que mucha gente no lograba mencionarlo. La gracia de Ariete es que las obras son de los autores, independientes de la colección, pero por ejemplo, Doco es dueño de Injusticia. Eso significa que él, cuando termine el tercer número, después te puede decir, ¿sabes qué? En vez de ser dibujante, puede ser guionista, y de repente quizás le va a pasar una historia de un one shot a alguien que dibuje una Injusticia solo. No lo había pensado. No lo había pensado. Si sí, pero le interesa. Es como si quieres haciendo Injusticias, pero con otros personajes, perfectamente podía hacerlo. Ah, claro, claro. El tema es que ¿por qué me demoro tanto con Injusticia? Es el siguiente. O sea, lo que yo le digo a la cara a la galería es que tengo mucho trabajo y Injusticia lo hago en mis tiempos libres, lo cual es cierto. Pero, claro, igual pudiera trabajar un par de horas al día, etcétera. El tema es que Injusticia, y no es por decir que yo sea un gran compositor o un gran dibujante, yo me considero un dibujante mediocre tirando malo.
Y cada página me cuesta, no te miento, 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. O sea, puedo tener 800 páginas o 600 páginas de tintas, pero de dibujo, debo tener no más de 80. Vale. Y dibujar me cuesta mucho dentro del punto de vista de lo que es la parte narrativa. Sobre todo si estoy adaptando páginas que estaban hechas en el año 95, cuando para mí Injusticia era Spawn se encuentra con Witchblade. Eso era Injusticia, que no tiene nada que ver con lo que es ahora. Y tardo mucho en hacer las páginas, mucho. Entonces, el estar metido en la dedicación que le tengo a eso, independientemente que no es un trabajo seminal por el cual se vaya a estudiar, no, es un cómic de 3 números y listo. Creo que le tengo que buscar la forma de sintetizarlo sin perder la expresividad. Vale. Luego nos quedan unos minutos apenas, nos quedan unos Ya. minutos. Algunas palabras al cierre que no quiero cerrarlo abruptamente porque Instagram me deja, de repente me dice, te quedan 30 segundos y no. Prefiero mil veces Ya. cómo se va a hacer una despedida como corresponde. ¿Alguna última algo más que quieras decir o que quieras comentar? Sí quiero responder a Rabat, dice, ¿y cómo le haces cuando sientes que lo que dibujas es mediocre? A mí me pasa mucho últimamente y me frustra. Mira, Rabat, a mí me pasa lo siguiente, me pasa todos los días, tanto en dibujo, tintas, rótulos. Yo para partir, los monitos que yo os he mostrado, los hago para soltar mano, ¿cachai? Ese quedó estupendo. A mí me pasa lo siguiente, yo lo dibujo, me queda la raja, le saco una foto, la subo a Instagram y cuando la veo digitalizada en Instagram digo, vaya mierda. ¿Qué me pasa eso? Siento la misma frustración que tienes tú. Siento la misma frustración. Mi recomendación es que te sacudas un poco, te tomes un café y sigue dibujando. Y ya el siguiente te frustrará menos, y el siguiente te frustrará menos, y de repente cuando te das cuenta, hola Claudio, hola Martín, y cuando Llegaron ya te das tarde, cuenta, estamos casi cerrando. cuando de repente te das cuenta de que apestan, pero cada vez apestan menos, significa que estás evolucionando. Y por ejemplo, yo siento que los dibujos que yo hacía hace un montón de años eran una mierda pinchando un palo, y ahora ya no son tan mierda pinchando un palo. ¿Cachai? Pero si me comparo con, por ejemplo, Claudio, que acaba de aparecer, siguen siendo una mierda pinchando un palo. Pero si igual no me da vergüenza ajena verlo cuando lo estoy revisando en mi portafolio, pues igual siento que hay evolución. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo considero que este dibujo de acá, que hice después de ver Avengers Endgame, y que me enamoré de nuevo de la Viuda Negra, dije, ¿sabes qué? No es tan malo. Y después de hacer esto me di cuenta de que no es tan malo. Pero claro, hay días que siento que los dibujos que hago son una mierda pinchar un palo. Es eso, vas a seguir sintiéndolo. Llegará el momento en el cual te digan que, oye, te voy a pagar por hacer eso. Y ahora, desde hace un tiempo que yo trabajo para una página web que vende merchandising relacionado con Queen, y que me doy cuenta que mis mierdas pinchadas en un palo le interesan a la gente y pueden ser hasta rentables. Entonces, en ese sentido, es algo que te ayuda mucho a mejorar tu autoestima. ¿Cachai? Eso. Ya, locos. No, Voy a... Claudio, que no me estoy tirando al piso. Lo que pasa es que no escuchaste la pregunta de Rabat. Pero básicamente, cuando uno dibuja y cuenta que el dibujo está feo, uno se frustra. Entonces le estoy empatizando con Rabat diciéndole qué es lo que yo siento cuando dibujo. Todavía siento que dibujo de forma mediocre, mala, o a la altura de donde yo debería estar teniendo 42 años. Pero no me quedo abajo, tío. Para nada. Igual Bueno, siento que en los últimos años he ganado bastante confianza en mi arte. ¿Ya? bueno, ya. Agradezco, Doco, esta hora. Fue una hora, fue poco. Se hace poco, siempre se hace poco. Pero vamos a tratar de No, repetirlo. Vamos a tratar de sí, repetirlo, ¿vale? yo encantado, podríamos hacerlo y podemos hacer como en plan 2 cafés y una mesa Insta Live. Claro, una cosa así. Vamos a tratar de No, hacerlo. porque Claudio Muñoz también pidió algo parecido a esto, así que no te extrañes si lo hacemos con Claudio Muñoz, con Martín. El autor que quiera acercarse a hacer este mismo ejercicio que estamos haciendo ahora, bienvenido sea, ¿vale? Ya puede ser ya. con Doco o conmigo, ¿ya? Sí, claro. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar en este ratito. Este fue como un 2 cafés y una mesa de varios años, pero que a todos nos gusta todavía recordar. Un Gracias por saludo a venir. todos. Cuídense mucho.
gracias por escuchar, lo cual a veces, sobre todo cuando uno está enclaustrado, Germán lo de saber, porque vivir solo, yo vivo con mi esposa, pero igual hablar de este tipo de cosas no hablo mucho, así que muchas gracias por la asistencia, y si os gusta que lo repitamos, o que Germán lo repita con monográficos de otros autores, dale, dale, Y probablemente lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, Doco. Gracias a todos los que están en línea. Lamento que llegaran tarde. Quedan 30 segundos, así que muchas gracias. Cuídense todos. Estamos al habla. Peace out. Chao.